Buenas noches y bienvenidos. La verdad es que el mundo está mirando a Japón, pues conteniendo en cierto modo la respiración. ¿Por qué? Pues porque están pasando muchas cosas. Lo primera y la principal, una gran tragedia humana. La segunda, problemas añadidos en la central de Fukushima. Ya prácticamente la central está, bueno, pues expulsando a la atmósfera cierto grado de radiactividad y, lógicamente, la preocupación de los expertos es máxima, aunque también es verdad que nos aconsejan serenidad, esperar y, sobre todo, no alarmar excesivamente a la población y, por supuesto, ya no hablar de apocalipsis, que, bueno, pues este hombre se pasó bastantes pueblos, sobre todo porque ha dicho que lo dijo porque lee la prensa. Oiga, pues hable usted con la Agencia Internacional Atómica, hable usted con las centrales nucleares, en fin, con expertos que le puedan decir lo que está pasando. Bien, eso en lo que respecta a Japón, que lógicamente pues está el mundo pendiente. Aquí en España, ¿de qué estamos pendientes? Pues básicamente de dos asuntos. Por un lado, del acuerdo al que ha llegado el Gobierno, como estaba en el guión, porque lógicamente no se podría sostener una huelga como la planteada por los trabajadores de AENA. Parece que, bueno, que efectivamente los trabajadores votarán la semana que viene el sí a ese acuerdo y todas las huelgas se suspenderán, las previstas. Y después está el otro tema, que es el foco Zapatero. Zapatero hasta hoy en el Congreso, le van a escuchar ustedes cómo sigue insistiendo en vendernos la burra, en vendernos que aquí no pasa nada, que estamos mejor que Alemania, que nuestra renta per cápita ha subido no sé cuántos puntos sobre Francia, Alemania, en fin, sobre media Europa. Y además una cosa curiosa, al final va a acabar siendo un clásico, Zapatero hablando de Dios, porque hoy también le ha salido la cosa espiritual. Bueno, pues con todo ello vamos a iniciar el programa y después tiempo habrá del análisis. Vamos con algunos datos que nos dejó esta semana. Crece el número de compraventas al cierre de 2010, aunque se modera la caída de precios en la vivienda. La inversión hotelera desciende un 23% en 2010 y las ventas de coches, anoten, caen más de un 26% en las 2 primeras semanas de marzo. En el primer mes del año, el número de compraventas de viviendas ha crecido casi un 20% respecto a enero de 2010, hasta las 45.000 operaciones según el INE. Y en tasa interanual, el número de transacciones se dispara hasta un 43%. De todas formas, no se dejen engañar por estos datos porque se refieren a escrituras públicas firmadas unos 2 meses antes de finalizar el año, es decir, antes de que se suprimiera la desgravación por vivienda. Además, los precios de la vivienda moderan su caída. En 2010 han disminuido casi un 2% respecto al año anterior, lo que supone un freno en la caída experimentada en los 2 últimos años. Aunque suma 11 meses consecutivos de descensos, los precios se han incrementado ya en algunas regiones, como Extremadura y Madrid, donde las casas se han encarecido un 1,7% al cierre del año. Las ventas de coches caen un 26,6% en las 2 primeras semanas de marzo. Esta fuerte caída del mercado se explica por el hundimiento literal del canal de particulares, que se ha desplomado más de un 44%. De hecho, la patronal de los concesionarios dice que no va nadie, prácticamente la afluencia a los concesionarios es mínima. Solo crecen en torno a un 10% las matriculaciones por parte de las empresas. La inversión hotelera en España cae un 23% en 2010, hasta los 487 millones. El centro de las principales ciudades sigue siendo la localización más atractiva. Por ello, Madrid y Barcelona concentran el 70% de la inversión durante el año pasado. Según un informe de BNP Paribas, los hoteles españoles han sido los más afectados de Europa por las turbulencias económicas, con una caída del 21% de los ingresos por habitación disponible entre 2008 y 2009. Y vamos al Congreso, como les decía, como todos los miércoles, sesión de control al Gobierno. Hoy Mariano Rajoy ha preguntado al presidente por la pérdida de bienestar y riqueza de España frente a Europa. ¿Qué le ha dicho Zapatero? Pues escúchenlo, que la renta per cápita española ha aumentado un 13% desde 2003, que él no estaba, hasta 2009. Lo más preocupante es el retroceso en los años 2008, 2009 y 2010 y la previsión que hace la propia Comisión Europea para el año 2011, que nos aleja aún más de esos niveles medios de la Unión Europea. Lo cierto, señor Rajoy, es que cada vez nos alejamos menos de los criterios de la renta media europea. Los últimos datos disponibles son de 2009.
referidos al año 2009, son los últimos de Eurostat, que dicen que hemos mejorado un 13% la renta per cápita en nuestro país en relación con 2003, es decir, 2.700 euros más. Y también ha mejorado, señor Rajoy, nuestro diferencial con Europa. Con usted hemos llegado a la situación del freno y de la marcha atrás. Y con absoluta franqueza, hoy con usted, y el único que no se da cuenta es usted, es imposible generar credibilidad y es imposible generar confianza, dentro y fuera de España. Usted sabrá lo que hace. Le sobraban bastantes de las palabras que ha dicho para llegar a la conclusión final, que es la de siempre, pues la falta de credibilidad y que la culpa es de Zapatero. En fin, seguramente le haría un ahorro a los esfuerzos que habitualmente hace usted en sus propuestas y en sus ideas en este trámite parlamentario. Si esto no es mejorar y acercarnos a la renta per cápita, señor Rajoy, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Bueno, le da igual renta media que renta per cápita, que diferencial con Europa, o sea, lo mezcla todo. Y luego, oiga, presidente, a ver si antes de ir se consigue es Eurostat, no Eurostat, la agencia de datos europea. Pero, en fin, esto es lo que da de sí ya el debate parlamentario en materia económica y en otras materias, como por ejemplo la de los escándalos de corrupción en Andalucía, que han vuelto también al Congreso. Bueno, han vuelto por parte de la oposición, porque a Manuel Chaves no le quedaba, vamos, tiene muchos recursos, pero no utiliza nada más que el de defenderse de las acusaciones populares recurriendo a Gürtel y a otras gracietas. Es sangrante que en Andalucía, con más de 1 millón de parados, se reparte y se desvía los ERE para beneficiar a cargos, a militantes y a familiares del Partido Socialista. Usted dijo hace tan solo una semana que eran 4 o 5 casos y la propia Junta de Andalucía ya ha dicho que hay más de 150 irregularidades. Y en relación con los expedientes de regulación de empleo, ¿sabe usted que hay 5.273 personas investigadas que han recibido ayudas regularmente y 100 y pico que la han recibido irregularmente? Pero les da lo mismo, siguen ustedes mintiendo, siguen ustedes difamando, hablando de fraude generalizado. Sí, ahora llaman a un exconsejero de la Junta de Andalucía como imputado. En absoluto se le ha hecho ninguna acusación formal y piden mi dimisión. Pero claro, si imputan a consejeros de la señora Aguirre o a consejeros del señor Khan, de dimisión, nada. Premio Nobel para los dos. Con procedimiento, hoy no estarían imputados un delegado provincial de su gobierno, un director general de su gobierno, un consejero de su gobierno y los que quieran por venir, señor Chávez. Por cierto, cuando el imputado es socialista, presunción de inocencia. Cuando el imputado es del Partido Popular, caña al mono. ¿Qué regla de 3 aplican ustedes a la política para pedir mi dimisión por la imputación de un exconsejero y, sin embargo, jalean y mantienen a un procesado como presidente de la Diputación Provincial de Castellón? ¿O bien que presentan como candidato a la Comunidad Valenciana a un señor que no solamente ha sido imputado, sino que ha sido acusado formalmente de cohecho? Bueno, pues Europa, básicamente Alemania, se puso las pilas este fin de semana pasado y se llegó a un pacto por el euro. Según este acuerdo, Europa se vuelve a apretar el cinturón para mejorar la competitividad y lo hace especialmente insistiendo en el tema español. El propio Zapatero ha tenido que reconocer que esto augura nuevos ajustes. Con este acuerdo se pretende dar una respuesta global a la crisis y despejar las dudas que afectan especialmente a los socios más débiles, España y Portugal. Por este motivo se adoptarán medidas como el ajuste de los salarios a la productividad, ya veremos, el retraso en la edad de jubilación, ya veremos, o una mayor coordinación en el impuesto sobre sociedades. De momento son compromisos. ¿El de España cuál es? Poner en marcha de forma inmediata la reforma de la negociación colectiva. Y además los 27 han acordado un nuevo sistema de sanciones para países con déficit que a España le supondrían unos 2.000 millones de euros. Zapatero ya ha anunciado que se reunirá el 26 de abril con 44 empresarios, también con la COE, para analizar los resultados de este Consejo Europeo y del denominado Pacto del Euro. Para la vicepresidenta Salgado, esos 2.000 millones no son ninguna penalización. No es que se penalizará, pero desde luego está también contemplados, los desequilibrios en ambos sentidos están contemplados como desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Penalizar tampoco es una palabra, yo creo, correcta, porque efectivamente hemos incluido que en todo caso habrá que buscar la competitividad de la Unión Europea, pero sí que es cierto que lo que sí
estará incluido, pues es que los desequilibrios pueden tener distintos signos, ¿no? No, distinto signo, no, penalización si se pasa uno de lo que se ha dicho. Y dos, dentro de un año nos evaluarán si hemos llegado a esos acuerdos. Bueno, y esta semana precisamente se han cumplido 7 años de Zapatero al frente del Gobierno. Y dirán ustedes, ¿solo 7? Pues sí, 7. 7 años de legislatura socialista que han resultado, además de larguísimas, muy perjudiciales y muy dañinas para España y para los españoles. La crisis financiera internacional, a la que se sumaron numerosas explosiones de distintas burbujas que teníamos en España, sobre todo la negación de la crisis y después, lógicamente, la ausencia de medidas, dejaron sin reflejos a nuestra economía. ¿Y eso en qué desembocó? Pues primero en una recesión de caballo, ahora en un estancamiento y en todos estos 3 o 4 últimos años un aumento importante y trágico del desempleo. España ha pasado en poco tiempo de generar 2 de cada 3 nuevos empleos en Europa a crear 2 de cada 3 parados. La negación de la crisis provocó además un deterioro que se intensificó en 2008. La solución de Zapatero fue empeorar las cosas porque puso en marcha no solo el Plan E, del que nos gastamos más de 15.000 millones, y después incrementar aún más el gasto con los 400 famosos euros que sumaban otros 6.000. Precisamente ese elevado desajuste entre los ingresos y gastos obligó a los socialistas a subir los impuestos, a cometer recortes salariales a los funcionarios públicos, también a congelar las pensiones y a reducir, digan lo que digan, el gasto social y los servicios sociales. Ahora, tanto España como las comunidades autónomas tienen que hacer cuentas para reducir el déficit público. El menor crecimiento, además, ha provocado una subida de precios, una pérdida masiva de empleo y, en resumen, 7 años de empobrecimiento absoluto de la economía española y de los ciudadanos. Y ese seísmo de grado prácticamente 9, el posterior tsunami y las explosiones y riesgos en las centrales nucleares de Japón han pues despertado ese debate nuclear en todo el mundo, bastante demagógico. Por el momento, el gobierno alemán ha suspendido las centrales nucleares que empezaron a operar antes de 1980. Francia, el segundo productor nuclear del mundo después de Estados Unidos, discutirá posibles medidas de precaución para sus 58 reactores. Suiza ha decidido suspender los proyectos de renovación de sus centrales. India revisará las medidas de seguridad. Y el Reino Unido, que también estudia un gran programa para sustituir las plantas antiguas, ha encargado un informe sobre las implicaciones de la crisis japonesa. En España, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha pedido prudencia, ya que considera que no deben tomarse decisiones basadas solo en el accidente ocurrido en Japón. En el caso de Japón, por el momento las centrales están resistiendo gracias precisamente a las medidas de protección que se han puesto en marcha en las propias centrales. El debate de la seguridad en el tema nuclear siempre ha estado ahí y creo que esto lo que contribuye es a reforzarlo, pero no debiéramos de tomar decisiones basándonos únicamente en una circunstancia concreta. También el presidente del Gobierno, que se reunió con el Consejo de Seguridad Nuclear, ha dicho esto acerca de la seguridad de nuestras centrales. Ayer la Comisión Europea recomendó a todos los países de reforzar la información sobre las condiciones de seguridad de nuestras centrales nucleares. Se empezará por Cofrentes, central a la que se renovó la licencia recientemente y que busca fundamentalmente reforzar la convicción de la seguridad. Bueno, ya se empiezan a evaluar, lógicamente, las pérdidas económicas que le ha supuesto a Japón el seísmo y el posterior tsunami, en fin, todo el desastre que se está produciendo allí. Se evalúa en torno a los 100.000 millones de dólares, aunque es un poco pronto, porque sí que la industria automovilística ha dicho que aparte de cerrar sus fábricas, podría tener pérdidas de entre 5 y 10.000 millones de dólares. También las fábricas de electrónica y tecnología, otros 20.000 millones que se podrían perder en infraestructuras, instalaciones de puertos y barcos, en fin. El Banco de Japón, de hecho, ha decidido aumentar en más de 130.000 millones de euros la inyección de capital en la economía nipona, lo que ha favorecido un repunte de las bolsas. En los últimos días, sin embargo, el Nikkei, la verdad es que ha tenido varias jornadas de desplome absoluto. Incluso el martes tuvo la tercera mayor caída de su historia y, lógicamente, los principales índices mundiales también han sufrido. Y esta semana la Caixa nos sugiere conocer su cuentacero.com.
Si está cansado de pagar comisiones por su cuenta corriente, le interesa cuentacero.com. Podrá conservar su actual número de cuenta. Como requisito, solo debe tener la nómina domiciliada en la Caixa y realizar sus operaciones habituales a través de línea abierta y cajeros. Puede abrir tantas cuentacero.com como desee. Y ahora también está disponible para trabajadores autónomos. Para más información ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Y en el análisis hoy me acompañan Emilio J. González, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y Carlos Cuesta. Muy buenas, bienvenidos. En este primer momento, antes de irnos a la publicidad, para volver enseguida a tratar un montón de temas, una primera valoración de cómo veis vosotros, bueno, pues la que se está montando demagógicamente en torno a la preocupación que lógicamente tenemos, a la alarma que en cierto modo no niegan los expertos, pero vamos, que de ahí a este debate que se ha montado con esta rapidez de toda Europa, poniéndose las pilas cuando está ahí el Libio, por ejemplo, matando todos los días a no sé cuántas personas, y ¿no? nos da lo mismo, con lo cual, pues vamos, a mí el tema que me empieza a preocupar es los baremos que tiene la gente de comparación. 10.000 muertos por una ola, más toda la colección de seísmos, 0 de momento por la central nuclear, y la gente prefiere mirar a ver si aparece un muerto por la central nuclear que en vez de fijarse en los 10.000 de lo otro. Entonces, bueno, ya vemos lo neutral que está siendo de momento el debate. La gente que tenga muy claro que el kilovatio producido con energía nuclear nos cuesta literalmente la mitad que el producido con gas natural o con fuel óleo. Y a partir Bueno, de y ahí, ya no digamos si hablamos de molinillos o hablamos de Bueno, ya se energía dispara. fotovoltaica o solar, ¿no? No, y además hay una cuestión estratégica y la Unión Europea la aprendió ya en una fecha tan lejana como 1956, cuando Egipto cerró el canal de Suez. No se puede depender del petróleo cuando tienes enfrente a los países productores que no son precisamente amigos de Occidente y por tanto tienes que ser autosuficiente. De ahí apostaron por la energía nuclear, crearon el Euratom, la Comunidad Europea de la Energía, y desde entonces hay que seguir adelante con ella, simplemente por razones también estratégicas y razones de medio ambiente, ¿no? Hay que hablar de que, evidentemente, la central nuclear que ha fallado en estos momentos, primero, su estructura ha demostrado que ser muy sólida, porque ha soportado un terremoto de 8,5 grados en la escala Richter, que es, vamos, realmente dantesco, ¿no? Dantesco. Y lo que ha fallado realmente ha sido el sistema de refrigeración, pero no las estructuras. Tenemos que aprender. y ni siquiera es un fallo, ¿no? Es que se lo lleva por delante la ola. Claro, con se lo lo ha cual, llevado por delante la ola. Y además en todo caso hay que estar atentos, hay Claro. que Sí, vigilar, sí, preocupación tenemos, porque cómo no vamos Claro, a tener preocupación. evidentemente, pero que es que las centrales se han ido mejorando y es una central, en cualquier caso, que es una central que no es de diseño moderno como las de cuarta generación, que son aún más seguras si cabe. Y además, sacar a estas alturas, a colación Chernobyl, que Chernobyl estalló porque los militares soviéticos estaban haciendo experimentos para fabricar plutonio, pues en fin. sacando plutonio Vamos. armado para usarlo en armamento Nada nuclear. más que plantear ahora el debate de energía no, en nuclear, serio. sí o no, no. A ver, medidas de seguridad las máximas. Que Totalmente. Japón ponga en marcha, como está poniendo, todos los protocolos que hay que poner, sanitarios, médicos, de emergencias, todo. O sea, hacer todo lo posible para que eso se contenga, pero vamos, de ahí a tener que plantearnos ahora que qué pasaría en Cofrentes si viene un tsunami y un terremoto de 9, pues No, es y que aparte no. yo acepto todo el debate en el momento en el que haya un poquito de coherencia. Entonces, si de veras tenemos que prohibir que en el caso de un tsunami, terremotos, etcétera, quitemos la central nuclear, perfecto. Entonces tendremos que quitar la posibilidad de construir en primera línea de playa, porque como la ola se ha llevado a 10.000 personas, entonces yo no sé muy bien de qué estamos hablando. Todos sabemos que eso es una central. Todos sabemos que ahí se produce energía y que por lo tanto hay un proceso de reacción. Ya lo sabíamos. Igual que en una de fuel óleo hay un proceso de combustión. ¿Y qué ocurre si le coge un terremoto y hace saltar por los aires el depósito de fuel óleo? ¿Qué ocurre? O, Que que hay una hace gran saltar por explosión, los, o los pantanos que se Emilio, llevarían muchas ciudades de España. volvemos Es que esa es enseguida, una. pues ya ven que estamos animados, porque esto da todavía un poquito más de sí. Vamos a dedicarle unos minutos más a este asunto que estábamos discutiendo de energía nuclear. Parece que es sí o no, y no, en fin, si es que no, ¿qué hacemos? Porque los que dicen que no tampoco nos plantean qué alternativa tenemos, o si quieren que volvemos al Pleistoceno o que paguemos la energía a precio de oro, no sé con qué dinero.
Pero en fin, porque por esa misma regla de 3 decíamos, nos podíamos plantear, pues oye, ha habido un accidente de avión, pues ya no montemos más en avión, acabemos con la navegación aérea, ¿no? Y cada vez que se hunde un ferry, pues prohibamos ir por el mar, y cada vez que hay un accidente aéreo prohibamos los aviones. Pero si es que ya sabíamos cuál era el riesgo. De hecho, lo que estamos sabiendo ahora es que el riesgo era muchísimo menor. Estas centrales, sumando todo, el tsunami, los movimientos de tierras, toda la actividad sísmica, etcétera, han soportado 30 veces la suma total de elementos para los que estaban preparadas. Y resulta que lo máximo que tenemos es que ha dado tiempo a evacuar, que se está controlando la fuga. Por supuesto que va a haber fuga, pero es que ya sabíamos que podía haberla. Es que lo que no puede ocurrir es que en una central, o tenemos el debate de que queremos prescindir de las centrales y volver al estado primitivo, perfecto, entonces discutamos eso, o si queremos tener energía, lo siento mucho, pero habrá que tenerla de alguna manera. O sea, Hombre, además es que el avance científico en estos casos, ¿no?, como en la aviación, etcétera, no deja de ser, por desgracia, pues un sistema de prueba y error, y vamos aprendiendo fallo tras fallo, ¿no? Y entonces la aviación hoy es muy segura porque previamente pues, hubo accidentes de los que pudimos aprender, tanto en lo que son todos los aparatos que llevan los propios aviones, como todo el sistema de radares de tierra, etcétera, etcétera, que hubo que instalar para dar seguridad, ¿no? Pero además es que luego también estamos hablando de una central nuclear. En Japón hay 50 reactores nucleares y solamente los de una central están cuestionados en estos momentos, son el eje del problema. Todos los demás han resistido perfectamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que también hay que tener en cuenta. Y por último, la vinculación que tiene la energía eléctrica con la mejora del nivel de vida de las personas, no solamente en términos económicos, sino que es que detrás de ello está la calefacción, el agua caliente, muchos elementos de salud pública que han permitido arrinconar enfermedades y ampliar la esperanza de vida de las personas. Y ya teniendo en cuenta ya incluso Claro. el factor político y militar, si queremos depender 100% de los países árabes, perfecto. Ahora, luego nos tendremos que someter a determinados peajes, porque esta gente no nos va a estar vendiendo al precio que ellos quieran. Lo primero que van a hacer es, si ven que no hay una fuente alternativa, es subirnos todo lo que quieran el precio de Bueno, mira la crisis que ha habido y cómo se ha puesto el petróleo, ¿no? Y lo que nos ha costado y lo que estamos pagando la gasolina a precio de oro. Bueno, y luego además, para acabar de tranquilizar, los físicos nucleares lo que están diciendo es que cada día permanentemente todas las centrales del mundo están en perpetuo contacto para cualquier cosa que está pasando, que se pueda ir mejorando en cada central lo que está pasando. En fin, el debate está ahí, está abierto, vamos a ver, lo que hay que es esperar a ver qué es lo que puede pasar y qué lecciones hay que aprender. Algunas ya se están aprendiendo y bueno, pues si quieren revisar, nosotros encantados de que se revisen todas las medidas de seguridad, que se pongan todas las alarmas y todas pero debates estériles y absurdos no, porque yo creo que no estamos ya para debatir esas absurdeces. Bueno, vamos a volver a casa porque hay dos temas importantes. Uno que nos tenía en vilo, que era esa amenaza de huelga por goteo que tenían puesta los trabajadores de AENA y que ayer, después de 17 horas de negociación, yo no sé, 17 horas, no sé qué puede hacer en 17 horas, pero en fin, total 17 horas para hacer lo que han hecho, que era lo que ya sabíamos antes de que se reunieran las 17 horas, que era que el gobierno iba a llegar a un acuerdo, porque lógicamente a favor de todo lo que pedían los trabajadores de AENA para que esa huelga no se produjera, que está muy bien que no se produzca, porque era lo que le faltaba a este país ya, una huelga de AENA que, bueno, que nos hundiera el turismo que empezábamos a volver a ver que venía a España, ¿no? Y además después de la crisis del norte de África, pues con más motivo empezaban a venir, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí esto me hace mucha Ahora gracia. ¿es a qué precio, no? Claro, esto se suponía que era una venta. Íbamos a vender el 49% de AENA. Y lo que ha hecho el gobierno es conceder una serie de costes a AENA, metiendo más costes de mantenimiento del empleo de esta gente representada por los sindicatos, más costes en mantenimiento de sus condiciones fijadas en convenio, de sus condiciones salariales. Es decir, que cuando vayas a vender el 49% va a costar muchísimo más venderlo, o sobre todo lo vas a tener que vender a un precio más bajo. Es decir, que volvemos a lo de siempre. Lo que ha ocurrido aquí es que los sindicatos, los grandes sindicatos, han conseguido que en la venta nosotros perdamos dinero. Por lo tanto, el Estado no va a conseguir sacar el dinero que esperaba sacar por AENA, es decir, por otro lado lo tendrá que sacar. Y vamos a explicar por qué, y es porque en ese acuerdo a lo que han llegado los trabajadores y el Ministerio, o el Gobierno, es a que, aunque se venda la compañía en un porcentaje que sea, todos los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo hasta 2018, me parece. Os han firmado un convenio hasta 2018 en el que todos los puestos de trabajo se mantienen. Es decir, que el que quiera entrar en AENA sabe que está en la plantilla. Lo que pasa es que es una irresponsabilidad
porque lo primero que hay que hacer con AENA es que AENA empiece a cerrar aeropuertos, empezando por el de Castilla-La Mancha y siguiendo por el de Lérida. Y eso implica necesariamente el despedir trabajadores. Entonces, a mí esto... No, pero eso no se ha planteado. Ya, claro, No, pero es que a mí por eso me resulta indignante, porque estamos viendo, sin ir más lejos, en lo que es nuestro ámbito sectorial, que es el mundo de los medios de comunicación, como las empresas tienen dificultades, despiden trabajadores. Bueno, pues la primera empresa que tiene dificultades en este país es Estado Sociedad Anónima, ¿no? Que tiene un déficit de aproximadamente el 9% del Producto Interior Bruto como mínimo, ¿no? Y resulta que no se puede despedir trabajadores ni cerrar aquello que nunca debió de ser abierto, en este caso, además, ¿no? Entonces, así como vamos a arreglar la economía, ¿no? O sea, esto desde luego sí que hay que, parafraseando lo que ha dicho Zapatero hoy en el Congreso, si esto es política económica, que venga Dios y lo vea, vamos. Pues es que como sois, pues Blanco está encantado. O sea, el ministro Blanco es que no cabe en sí de gozo y además dice que... Escúchalo. AENA seguirá siendo una empresa pública, lo hemos dicho desde el primer momento, pero también el acuerdo refuerza esa posición de AENA como empresa pública. Eso es lo malo. Claro, entonces ¿cuál era la gracia de este chiste? Claro, o sea, nos venden y venden a toda Europa, no, vamos a tomar medidas, vamos a vender parte de apuestas y loterías del Estado, vamos a vender parte de AENA, vamos a obligar a las comunidades autónomas a que reduzcan gastos, y en estos momentos nos encontramos con que las comunidades autónomas han introducido a través de sus presupuestos 6.000 millones más de euros en gastos que el año pasado, el año de la contención. Con que loterías y apuestas del Estado, bueno, ya veremos lo que acaba ocurriendo en la colocación. Y la otra gran perla, que era AENA, de momento ya sabemos que no, es una gran empresa pública, seguirá con todos los costes públicos y el que lo compre se llevará todos los costes públicos. Pero es que el problema, Carlos, es que en este país hay que tomar medidas dolorosas y las tiene que tomar un gobierno, por un lado, débil, un gobierno, por otro lado, aislado completamente del resto de partidos políticos y de la sociedad y que se niega a actuar en consecuencia, que sería convocando elecciones, y además un gobierno que le tiene un pánico cerval a los sindicatos, con lo cual estamos en la peor combinación posible para solucionar los problemas de este país. Estaba claro que el gobierno iba a ceder porque es un gobierno débil y está claro que los trabajadores de AENA han encontrado el momento más oportuno. O sea, una vez resuelto de aquella manera como sea el tema de los controladores, pues ahora nos toca a nosotros y vamos a sacar lo que sea. Lógico, o sea, cuando tienes un gobierno débil, pues le crecen los enanos por todos los lados. Y la debilidad es enorme y tan débil está el gobierno que ya han visto cómo se expresaba Zapatero, que le daba igual la renta media que la renta per cápita, que el diferencial, ya no sabemos si era el diferencial del bono, el diferencial de la renta o el de inflación, porque no sabemos de qué diferencial hablaba realmente. Sí. O se hablaba del diferencial de la luz. El caso es que todo va bien, el caso es que todo va bien, somos más ricos que Alemania, somos más ricos que Francia y no sé de qué nos quejamos. Aparte, aquí hemos hecho una trampa, porque es una trampa, o sea, esto de lo de las emisiones de deuda significa que yo me gasto anticipado el dinero que van a tener que pagar otros. Yo cojo y emito a 30 años, es decir, a lo largo de 30 años iremos devolviendo nosotros más los que vengan, pero yo de momento ya tengo anticipado ese ingreso y ya me lo voy gastando. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Claro, este señor cuando hace la trampa de comparar, dice, vamos a ver, ¿el resto de países han aumentado mucho su deuda? No. España la ha duplicado desde que empezó la crisis. Claro, resultado, hemos anticipado todo ese gasto que ahora tenemos que empezar a devolver. Y coge el gracioso de él y dice, hombre, si dividimos el PIB por todos los habitantes, no nos sale de momento tan mal. Y además omite el año 2010, que es cuando nos pegamos el leñazo padre. Hace la comparativa estirándola hasta 2003. O sea, es una colección de trampas que de verdad que parece una película de Fu Manchu. Mire, oiga, díganoslo abiertamente. En 2010 perdimos un punto entero. Las familias están perdiendo en torno a 300, 400 euros por año. Y eso es la familia media estándar. No, vamos, te coges hecho, hay 1.300.000 que no te ingresan nada. No, de hecho no nos llamemos a engaño. Nosotros habíamos dejado de ser un país de la cohesión, de percibir el fondo de cohesión, porque habíamos superado en nuestro nivel de renta el 90%, ¿no? Y la mayor parte de las regiones españolas habían dejado de ser regiones objetivo convergencia, porque tenían una renta superior al 75%. Pues las primeras estimaciones que hay en estos momentos es, uno, que volvemos a ser país de la cohesión, y dos, que la mayor parte de las regiones españolas vuelven a ser regiones objetivo convergencia, con excepciones que son Baleares, Cataluña, Navarra, Rioja y Madrid fundamentalmente.
Pero todas las demás que habían salido, otra vez volvemos al pelotón de los pobres y, por tanto, al pelotón, además, de los países que no tienen la menor influencia en las decisiones que se toman en la Unión Europea, porque somos los perceptores de dinero. ¿Y veis a Zapatero con la debilidad que tiene tomando nuevas medidas de ajuste, como dice que va a tomar? Nuevas, No. o sea, damos por hecho que ha habido alguna. Exacto, eso suponiendo que se haya cerrado alguna, porque están todas ahí. Claro, si es que están todas abiertas. O sea, yo estoy convencido a ver qué es lo que sale de la famosa cumbre, qué es lo que nos dice Alemania y tal, con todo este tema de lo del pacto de competitividad. Pero de momento está la patronal y los sindicatos diciendo que ellos no aceptan esta historia de que cada uno gane o suba su sueldo dependiendo de lo que produzca. Que no están por la labor. Que están por la labor de que se gane dependiendo de la inflación. Es decir, que según el Banco Central Europeo le da la Perdona, máquina, porque hay algunos miembros del gobierno que también, y vamos a escuchar al señor Granado, que también es sorprendente. Yo creo que lo que es absurdo es pensar que productividad e inflación son cuestiones que pueden quedar al margen de la negociación colectiva. Bueno, pues sí, pero lo tendrá que explicar a sus amigos sindicalistas. Si desde el gobierno se dice que sí, que la inflación tiene que ser todavía un índice de... Yo simplemente recordaría que cuando empezó la historia de la negociación de la reforma laboral oíamos las mismas voces. Un gobierno muy cauto, muy decidido a hacer lo que tenía que hacer, y miremos el churro que ha salido. Un churro que no cuenta con reglamento, en el que no hay causas objetivas delimitadas realmente para poder hacer el despido a 20 días, en el que prácticamente el 4 o 5% exclusivamente de los nuevos contratos se están haciendo con respecto a esas figuras que se incluyeron en la reforma, es decir, que no ha servido para nada. Sí, pero es que además, o sea, lo más triste de todo es que encima la COE se sume a esto, porque con Gerardo Díaz Ferrán tendría muchos problemas y él como empresario sería como sería. meter la bicha, pero desde luego tenía las ideas muy claras respecto a lo que había que hacer, ¿no? Y en unos momentos en los que se te está disparando el coste energético, o ajustas por el coste salarial o quiebras, ¿no? Y eso es lo que hay que entender en este país. Primero, que las empresas son las que crean y mantienen los puestos de trabajo, y que si las empresas tienen dificultades y quiebran, se han acabado los puestos de trabajo. Y segundo, que si lo que queremos es reducir el paro, o empezamos a vincular realmente salarios con productividad, o nos podemos ir olvidando. Entonces, ¿qué van a proponer los sindicatos? Y es que al final todo esto no es nada más que la típica estrategia de la política sindical de izquierdas, ¿no? De que pague el empresario, y nosotros a ganar más y más, sin tener en cuenta cómo funciona una economía de mercado, porque ellos siguen pensando, por desgracia, con ese pensamiento tan rancio de que la empresa se acaba apropiando de la plusvalía del trabajador, como dijo recientemente Cándido Méndez, que es que tienen narices, vamos, y siguen pensando así. La ruindad que están planteando en estos momentos, y meto en el grupo a los dos, tanto sindicatos como patronal, porque es una ruindad que parte de, hemos dividido la sociedad española en dos. Una parte es la que tiene más o menos derechos consolidados de despido y cuesta mucho despedirle, que a esa gente no la vamos a tocar. Por eso están retrasando esa reforma. Y la otra capa es la de los nuevos colocados. Entonces, el ajuste salarial ya está sucediendo. La gente que es despedida con un sueldo de 2.000, 2.200 está siendo contratada por 1.000, 1.200 literalmente. Es decir, esa gente está asumiendo todo el impacto. Y estos grandes entes solidarios están decidiendo, no, a mí lo mío que no me lo toquen, que yo sigo tirando de las reservas de la empresa y que el que venga nuevo lo estrujen vivo. Pero la patronal también tiene culpa, Sí, que ha dicho, vamos a firmar lo que sea. Claro, lo que pero sea. fíjate, Carmen, en el tema de la patronal, curiosamente, han invitado a la COE, que está dispuesto el señor Rosell, por lo visto, a firmar lo que sea, que para eso se podía haber quedado en Cataluña, y sin embargo a quien no invitan es a CEPIME, a la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están sufriendo precisamente la rigidez del mercado laboral, porque en una empresa de 7, 8 empleados, el poder despedir o no poder despedir se nota, el poder contratar o no se nota. Y sin embargo, esa, que es la que realmente hace las reclamaciones sensatas, es la que acaban de dejar fuera. Emilio, yo voy más allá. Qué casualidad que todos los que están metiendo ahí, todos están subvencionados. Hoy la Fundación Tripartita reparte 2.500 millones de euros en los famosos cursillitos estos que acaban gestionados por comisiones obreras, UGT y por la patronal. Oye, ¿por qué no llevan alguna entidad empresarial privada de las que no recibe dinero? Anda que no hay. Aquí en Madrid hay una, la Asociación Madrileña de Empresa Familiar. ¿Por qué no les llevan a gente que no depende de ellos? ¿Por qué toda la negociación tiene que estar hurtada por gente que recibe dinero del gobierno? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que todos tienen que ser títeres absolutos? Claro, es que, por ejemplo, otras asociaciones como el Círculo de Empresarios, que es privada 100%, no tiene nada que decir tampoco. Claro, lleva a esa gente. Ya verás como el mensaje es radicalmente opuesto. Oye, una cosa, parece que hay un anuncio así, un poco velado todavía, de que quizá el Banco Central Europeo no se atreva a subir los tipos ahora en abril, por si, pues las repercusiones que pueda tener sobre la recuperación incipiente, pero recuperación que hay en general en el mundo, no en algunos países como España no, pero en otros se ve claramente que hay una incipiente recuperación, pues para no frenarla, que quizá atrase eso, en parte la gente que tiene noticia. crédito hipotecario le vendrá bien.
a las empresas les va a venir bien, pero a la gente que no respire demasiado. O sea, la subida de tipos... un aplazamiento. Claro, sí, que vayan ahorrando para cuando suban, realmente. Claro, ¿no? Y sobre todo que la subida de tipos no es una decisión que se toma para hundir a nadie, es una decisión que se toma para evitar la inflación. En España se están cerrando ahora las subidas salariales los que las tienen en un 1,2, un 1,3, y la inflación está en el 3,6. Es decir, el que tiene suerte está consiguiendo rescatar 1/3 del poder adquisitivo que pierde por la inflación. Si no hay esa subida de tipos, que a España le vendría bien de momento para relanzar la actividad empresarial. Pero la población, si no tiene esa subida de tipos y no se atempera la inflación, tiene una pérdida clarísima por la inflación. Pero tampoco hay que llamarse a engaño. La razón fundamental del Banco Central Europeo es que con los desgraciados incidentes que están teniendo lugar en estos momentos en Japón, se está aliviando muchísimo la presión sobre los precios del petróleo y de las materias primas. Al elevarse esa presión, también el Banco Central Europeo tiene margen para dilatar un poco en el tiempo esa decisión y dar más tiempo a que las economías se recuperen, o por lo menos que se estabilicen algunas de ellas, ¿no? Pensando en las más débiles de la zona euro. El problema está en que para eso hay que tomar medidas. Irlanda con sus problemas las toma, Portugal con sus problemas las toma. Y estamos aquí, España y Grecia, pues los griegos jugando no se sabe muy bien y los españoles pues todavía menos sabemos a qué estamos jugando, ¿no? Porque llevamos 4 años perdiendo el tiempo y seguimos igual y vamos perdiendo oportunidad tras oportunidad y estamos en una situación en la que en cuanto empiece a moverse un poco el Banco Central Europeo va a ser malo para nosotros. Bueno, y esa reunión anunciada con los empresarios es otra foto, claro. Lo que yo no sé es cómo van los empresarios, pero en fin, para hacerse la foto. En varios autobuses, ¿no? Porque ya no caben en uno. Como siga llenando Moncloa de empresarios, no sé muy bien dónde los va a meter. Va a tener que alquilar un hotel para hacer las próximas reuniones. Y es que esta historia, o sea, ¿qué es lo que hablas con 45 personas que les va a tocar? Me imagino, la anterior vez les tocó a minuto y pico a cada uno. Bueno, pues eso ahora, el que habló. Claro, ahora no sé a cuánto les va a tocar, a 30 y pico segundos. O sea, de verdad que esto ya es de una ridiculez. Pero es que eso, el problema yo creo que ahí es que Zapatero va a tratar de jugarles alguna. Esa es mi opinión. Por lo siguiente, la reunión es al día siguiente de que termine la cumbre, donde nos van a leer la cartilla y nos van a poner los deberes. Y se va a hablar de ajustes de salarios. La verdad es que los empresarios racionales, no estos funcionarios que gestionan la patronal, desde luego están de acuerdo en ajustar salarios a productividad, porque es lo lógico, ¿no? Y así, pues con otra serie de elementos, ¿no? Entonces, ¿para qué los convoca Zapatero si van a estar de acuerdo y lo van a respaldar? Pues yo me empiezo a temer que vamos a empezar también... Necesita un poquito de oxígeno, ¿no? A lo sí, mejor. pero decir, las empresas por eso no le van a criticar. Yo lo que pasa es que lo que me temo es que vamos a empezar con la crítica que si los sueldos de los ejecutivos, que si las empresas ganan mucho dinero, sí, bueno, ganarán mucho dinero porque son multinacionales, no lo están ganando en España, lo están ganando fuera, pero además tienen propietarios que son los señores ciudadanos que son accionistas de esas empresas y que gracias a lo que ganan, más de uno todavía puede llegar a fin de mes con los dividendos o vendiendo unas pocas acciones. Bueno, seguramente muchos de ellos se ven obligados a ir, otros no irán, como hicieron la otra vez, y bueno, pues no saldrá nada, saldrá que se hará una foto Zapatero y aquí paz y después gloria. Bueno, gracias Emilio, gracias Carlos. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más. Ya saben que estaremos aquí el próximo miércoles en Economía para Todos en Libertad Digital Televisión. Gracias por estar ahí y gracias por su confianza.